Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes acá, a las 2 de la tarde, su presentadora y también portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, en el día de hoy estoy acá en el estudio sola. Bueno, no sola, simplemente que no tenemos un invitado porque es ese día donde abrimos los micrófonos para que ustedes, nuestros residentes del condado de Montgomery, sean nuestros invitados. Ustedes, los que son Radio Escucha Fiel, ya saben que cada más o menos 6-7 semanas, pues tratamos de abrir los micrófonos precisamente para escuchar opiniones, quejas, sugerencias. Y de vez en cuando por ahí me tiran unos halagos que me hacen a mí súper feliz. Pero bueno, de eso se trata el programa del día de hoy. El tema van a ser ustedes, lo que quieran abordar. Y ya saben cuál es el número acá en cabina, el 301-962-1540. 301-962-1540. Así que prepárense con cualquier pregunta que tengan y también preparen lápiz y papel porque tengo muchísima información de varios eventos y también ferias de salud, etcétera, que van a estar tomando lugar acá en el condado durante los próximos días y las próximas semanas. Así que lápiz y papel listos para obtener información y también, pues, prepárense con sus preguntas. Cabina va a estar abierta 301-962-1540. Hacemos la pausa de rigor y cuando regresemos, los micrófonos son de ustedes. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía con el tema del Zika. Aunque no lo crean, ya están enfriando un poquito las temperaturas, pero aún así las autoridades de salud, sobre todo a nivel del estado de Maryland, el Departamento de Agricultura del estado de Maryland, continúan el esfuerzo con el asunto del Zika. Hasta que no haya una congelación donde perezcan los mosquitos, pues aún continúa este llamado educacional sobre la campaña del Zika. Quería mencionar, ya creo que en la línea telefónica ya tengo a alguien, a don José, pero antes de pasar a don José, también quería mencionar el hecho de que las autoridades de salud de acá del condado, pues comienza la temporada otoñal y ya se están llevando a cabo las clínicas para las vacunas contra la gripe estacional, o sea, la vacuna contra el flu. Nuestro departamento de salud de acá del condado de Montgomery va a estar ofreciendo varias clínicas. Son gratis algunas de ellas, algunas cuestan $20 la vacuna, pero si usted tiene seguro o tiene Medicaid, Medicare, pues el trámite de cobrarle al seguro lo hacen directamente en nuestro departamento de salud. Lo mejor es que usted llame al 311 para concertar alguna cita porque van a haber varias clínicas. Este año se va a estar ofreciendo la vacuna directa con la jeringuilla, o sea, el pinchazo.
no se va a ofrecer la vacuna que en el pasado se ha ofrecido, que es el atomizador nasal. Esa no va a estar disponible a través de nuestro Departamento de Salud. Así que si usted es alguna de esas personas que se vacuna anualmente, pues ya comenzó la temporada. Lo puede hacer en el consultorio, por supuesto, de su doctor, si desea hacerlo, o algunos de los otros proveedores que, bueno, siempre están ofreciendo este servicio todos los años, pero también una opción es nuestro Departamento de Salud. Como dije, los micrófonos son de ustedes hoy. Tenemos a alguien en la línea telefónica esperando, 301-962-1540, y tenemos a don José. Muy buenas tardes, don José. Sí, buenas tardes, Lorna. Quería hacer una pregunta. Creo que el departamento de shelter de los animales. Ok, sí, el centro de adopción. Ajá. Es parte de la ciudad local de ya sea Rockville o Gettysburg. Ok, está el Centro de Protección y Adopción de Animales, el que está en Durwood, que es uno que abrió puertas hace poco más de un año, que ese sí es del condado. Ese es del condado. Está en la ciudad de Durwood. Si usted visita montgomerycountymd.gov, /Animal Services. Ok, ese no es el que está cerca de la Goody, no, Drive. Yo personalmente no lo he visitado todavía, pero está por Durwood, así que debe estar cerquita de por ahí. Ok, porque yo fui al de Mount Carson Mill. Ajá. Y no sé si el condado tiene que ver algo con eso, pero la verdad es que allí, prácticamente mi hija y yo tuve una mala experiencia, como mucha gente, que quisimos adoptar un gato y es interesante de que no pudimos, por más de que proveímos toda la información y me da la impresión como que es más fácil adoptar a un niño que a un animalito, ¿no? No, déjeme decirle que el proceso de adopción de animales, de mascotas acá, usted tiene toda la razón, no es así que muy fácil, porque lo que ellos quieren asegurarse es de que el animalito, la mascota, pues permanezca en la familia. Exacto, pero ¿qué pasa cuando esos animales no se adoptan? Ustedes los ponen a dormir, me imagino. No, generalmente el proceso de adopción, fíjese que este centro lleva, como le dije, poco más de un año y se han adoptado, las cifras son staggering, o sea, se han adoptado más de 400 animales. No es que se ponen a dormir. El asunto es que se les busca casa que pueda ser permanente. Tratan de asegurarse de que el animalito no regrese de nuevo al centro de adopción. Es un proceso, sí, que es un proceso mucho escrutinio, de verdad que sí. Se quieren asegurar de que el animal llegue a una casa, de que le vayan a recibir con bien. O sí, no es facilito adoptar ningún tipo de mascota por acá. No lo es, de veras que no. Yo lo veo más bien como una seguridad de trabajo para ellos mismos, porque esos animales no se adoptan, ellos seguirán teniendo empleo. Porque la verdad es que cuando uno provee toda la información que ellos piden, casa... Don José, ¿usted fue al centro de animales, centro de animales del condado de Montgomery? Al grandote, el que es state of the art, precioso, nuevo. ¿Usted fue a ese? No, yo fui al del Mancastle. Y la casualidad que yo vi, porque me quedé un rato viendo los perros y todo eso, todos los hispanos que fueron a adoptar animales, ni uno salió con un animal en los brazos. Es decir, ahí como que hay un escrutinio ahí bastante feo de que es bueno de que abrieron los micrófonos porque hay que dejarlos saber en esto. Y voy a contactar al director de ese centro porque la verdad no, pero claro, por supuesto. Ok, fíjese lo que usted va a hacer, don José, por supuesto. Yo tras bambalinas hago mis preguntas al respecto. Pero necesidad de familias que adopten animales, eso está perenne, siempre, siempre. Ahora, yo quiero asegurarme que usted fue al centro de verdad, el del condado. Bueno, el que está en Durwood. Ahora no puedo, ahora como estoy en los micrófonos no puedo mirarte bien la dirección, pero porque yo fui a uno que estaba pero ahora ahí lo que es un centro latino, ¿no? Que usted fue entonces hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuándo fue que fue usted? ¿Cuál? No, la última vez que tenía un perro que se salió y se lo llevaron ahí, yo lo fui a buscar ahí, pero cuando fui ahí, y ahora hay un centro Casa de Maryland, creo que es parte de la Casa de Maryland. Sí, pero no sé cuál será la que usted me está mencionando. Ok, mira, hagamos lo siguiente, don José. montgomerycountymd.gov, /Animal Services.
Okay. Ahí le va a salir el centro oficial del condado de Montgomery. Y sí estoy de acuerdo con usted en el hecho de que el proceso de adopción es un proceso serio. Es un proceso serio porque se quieren asegurar de que... No, pues entonces en este caso se me hace más fácil en mi país traerme un animal, como hice la última vez, me traje un perrito allá y no tuve ningún problema pasar por aduana. Sí, porque... Y de hecho me voy a de vacaciones. José, qué bueno saber que usted es tal amante de los animales, de verdad que sí. Claro, sí, pues, porque sufren tanto. Vi un perro que estaba sufriendo ahí que parece que lo ocuparon para pelear, un pitbull y esa es la otra, que de verdad es un proceso serio. Usted lo dijo, que es casi como adoptar a un niño. Sufren más estando ahí encerrado que estando en una casa. Pero déjeme decirle, usted, yo estoy seguro que no ha visitado el centro de adopción nuestro del condado, tiene que ir a visitarlo. Sí. Oiga, no me hable sin visitarlo, visítelo, le digo por qué. Porque este centro, de verdad, que lo han acondicionado, es completamente nuevo y lo han acondicionado de una manera que los animalitos no tienen muy mala vida ahí adentro. Vaya, dése la vueltecita. De veras que sí, don José. De verdad que sí. Montgomery... que suene como Samuel Galo, un poquito contradictorio, pero era parte de hacer el programa también, ¿no? Montgomery County, md.gov, /Animal Services. Gracias. Gracias, don José. Muchísimas. ¿Tenemos a alguien más en la línea telefónica? Bueno, ya ustedes saben, el tema que quieran abordar, 301-962-1540. 301-962-1540. Quería aprovechar la oportunidad para otro tema, que es, obviamente, bueno, lo de las elecciones. Tenemos elecciones presidenciales el día martes 8 de noviembre. Y acá en el condado de Montgomery, pues ya la Junta Electoral se está alistando con todos los preparativos, la votación por adelantado, la papeleta ausente y el día de las elecciones. Entonces hay un par de cosas que quizás necesiten saber. Si usted es elegible para votar y aún no se ha inscrito, el plazo es el día martes 18 de octubre. O sea, en unos pocos días, pues ya se acerca el plazo para que usted emita su solicitud para inscribirse a votar si es elegible para hacerlo. Es el día martes 18 de octubre a las 9 de la noche. A la misma vez, si usted necesita hacer algún tipo de cambios en su registración de votante, ya sea cambios en el nombre porque se casó o se divorció, ya sea cambio de dirección, se movió de residencia, ya sea cambios de partido, lo que usted desee hacer, pues también la fecha va a ser el día 18. Así que les dejamos saber que si necesita hacer cualquier cambio o inscribirse, es hasta el día 18 de octubre. Lo puede hacer por internet. El sitio web es 777vote.org. 777vote.org. Si lo hace a vuelta de correo, o sea que usted se va al sitio web, baja la solicitud, la llena y la va a enviar por correo, simplemente tiene que estar marcada con el sello postal también del día 18. El Departamento de la Junta Electoral también está buscando personas que deseen ser jueces bilingües para el día de la elección. Tuvimos este programa hace unos días acá con el doctor Gilberto Zelaya, pero es importante que si aún alguien que es bilingüe, inglés y español, está interesado en servir como juez electoral el día de la elección y también los días que va a estar la votación por adelantado, que por favor se pongan en contacto con la Junta Electoral. Una vez más, la mejor forma de hacerlo es el sitio web 777vote.org. Tenemos una llamada telefónica en la línea. Tenemos a Laura. Muy buenas tardes, Laura. Aló, muy buenas tardes. ¿Que hay alguna posibilidad en el futuro, se está estudiando, que pueda abrirse alguna vía alterna para transitar desde la gente que vive en Frederick, Ashford y hasta Germantown y tal para llegar a Virginia, porque es imposible todo el tráfico que hay en la mañana o en la tarde para venir? ¿Hay posibilidad alguna de que en algún momento se reúna o existe vía alterna para llegar a Virginia? Gracias. Ok. Usted vive en Frederick. Es alguien que vive en Frederick, que pasa por el condado de Montgomery para llegar a Virginia, conduciendo. ¿Es eso? ¿Es esa la pregunta? Sí, era esa la pregunta. Se cayó. Ella colgó. Ok. Bueno,
La cuestión del tráfico vehicular acá en el condado de Montgomery, pues ya la escucharon a ella. Viene de Frederick, del condado de Frederick, a atravesar el condado de Montgomery rumbo a Virginia. Esto es algo que, bueno, por décadas ya viene las autoridades del condado, pues tratando de lidiar con este tema y es parte de los avances en infraestructura y transporte público. ¿Qué hay en la mirilla? Por ejemplo, no hace mucho estuvo el gobernador del estado de Maryland acá en nuestro condado anunciando de que va a haber un fondo de más de $300 millones para acelerar, expandir un poco lo que es la carretera I-270. Si usted viene de Frederick rumbo a Virginia, me imagino, doña Laura, que obviamente pues esa es una de las rutas que quizás usted utiliza. Viene construcción en el futuro para ampliar esa carretera en particular, porque tenemos entendido que en esa carretera transitan a diario 1 millón de vehículos. 1 millón de vehículos a diario en la carretera I-270. Otras novedades que se viene de transporte, pues acá a nivel del condado de Montgomery, a nivel local, pues ya se ha llevado a cabo el estudio para implementar los autobuses veloces en ciertas rutas. De hecho, el ejecutivo Ike Leggett pues ya aprobó unos fondos iniciales para que se comience lo que es los autobuses veloces en la ruta 29. Muchos proyectos en cuanto a mejoras del transporte acá en el condado de Montgomery, pero estas cosas son obviamente a largo plazo. Tienen que ser el estudio, tienen que ser aprobados los fondos y posteriormente tienen que llevarse a cabo la construcción. Pero viene alivio. No viene mañana por la mañana. Mañana por la mañana sigue el 1 millón de automóviles en la I-270, pero viene. Es lo único que le puedo decir, Laura. ¿Tenemos a alguien en la línea telefónica? ¿Sí? Tenemos a don Mario. Don Mario, muy buenas tardes. Hola, Orna, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? Bien, una preguntita, disculpe Sí, la dígame. pregunta rara, pero en eso de las elecciones para votar, ¿uno se registra una sola vez para las primarias, ya para las generales ya no hay que registrarse, ¿no? No, si ya usted está inscrito, si ya usted se inscribió inicialmente, ya está inscrito para Sí, votar. o sea, me inscribí para las primarias, pero ya eso ya uno ya está registrado para siempre. Sí. Entonces ya usted está registrado para votar y si no ha habido ningún cambio, o sea, si usted no se ha mudado, no se ha cambiado de casa, pues todo tiene que estar bien. Usted simplemente llega el día de la elección y pues emite su derecho al voto. Cuando usted llega a las urnas acá en el condado de Montgomery, le preguntan su nombre, su apellido, su dirección y a qué partido es al cual está afiliado. Es lo único que le preguntan. Importante que sepa también, don Mario, es que acá en el condado de Montgomery tenemos el voto adelantado. Tenemos 9 centros de votación que van a estar abiertos desde las 10 de la mañana, creo que hasta las 8 de la noche, una semana antes de las elecciones. Y usted una semana antes. Sí. Y usted puede llegar a cualquiera de los centros, a cualquiera. El centro cívico de Silver Spring es uno de los centros de votación. Son 9. Y que yo me recuerde ese y también el edificio del gobierno en Rockville, el 101 de la Monroe Street, también. ¿Y qué pasa en el lado de Gettysburg? Usted está por Gettysburg. Ahí arriba en Gettysburg hay un par de centros también, que son centros comunitarios. Ahorita no me acuerdo. La computadora no me está funcionando muy bien. Eso lo pueden encontrar en internet. Claro. 777vote.org. 777vote.org. Y ahí mismo, en el homepage, en la página de inicio, ahí mismo están listados los centros de votación. Y sí, hay upcounting en la parte norte del condado. ¿Cómo no? Ok, gracias. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias. Bueno, ¿tenemos a alguien más en la línea? Muy buenas tardes. Tenemos a René. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, René? ¿Cómo está? Dígame, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Bien, gracias, muy amable. Primeramente, felicitaciones porque nos da la oportunidad de poder expresar algunas cosas que vemos en nuestro condado que se están deteriorando. En este caso, lo que quiero referirme es a las carreteras. La Georgia en especial están en malas condiciones. Hay muchos agujeros, está dañado totalmente. Entonces, no sé cuándo van a tomar atención. En otras calles veo que toman atención, pero que el trabajo que hacen estas compañías no hay garantía, por lo menos para que dure 2 años. Ejemplo, yo vivo aquí en la Playas Mill, en el frente de mi casa, lo que llaman es el Gutter Road.
Han arreglado después de mucho tiempo. Han arreglado en el mes de marzo. Estamos apenas a 7 meses y ya está habiendo porosidad en el asfalto que han puesto. Eso a diciembre va a estar otra vez totalmente dañado. Ok, don René, Sí. ¿me permite que le conteste rapidito? Sí, Ok, por favor. mire, vamos a... Este asunto de las carreteras siempre es una de las quejas no predominante. 2 cosas. Usted mencionó la Georgia Avenue. Ya. La Georgia Avenue es la ruta 97. Ajá. Todas las calles y carreteras dentro del condado de Montgomery que tienen un número, como por ejemplo la 650, la New Hampshire, la 355, la Rockville Pike, todas las que tienen un número, incluyendo la 97, la Georgia, caen bajo la jurisdicción del estado de Maryland. Ajá. Es el Highway Safety Administration del estado de Maryland. Ajá. O sea, quienes están encargados de repavimentar, de tapar los huecos o los baches, todo eso es el estado de Maryland, no es jurisdicción del condado de Montgomery. Ahora vamos a entrar a los vecindarios, pero con todo y eso, si usted vive dando frente a alguna de esas calles, usted puede contactar directamente al estado para que vengan a reparar, arreglar los hoyos, los baches que haya cerca de su casa. Pero es el estado de Maryland. ¿Okay? Esa es una. 2, vamos a entrar a nuestros vecindarios, ¿verdad? Ya dentro de nuestros vecindarios, sí son las calles jurisdicción del condado de Montgomery. Son 500 millas. 500 millas que caen bajo la jurisdicción del condado de Montgomery. Cada vez que tenemos temporada invernal, usted sabe muy bien que, pues, las calles sufren muchísimo. Los químicos, con los químicos y los cambios de la temperatura. Yeah. Sufre muchísimo. Ahora, el condado, ahí es donde viene la participación suya, don René. El condado contrata, obviamente, empresas a través del estado del condado para llevar a cabo este trabajo. En unas ocasiones lo hace directamente el condado a través del Departamento de Transporte y en unas ocasiones son subcontratados. ¿Okay? Ahí es donde está la participación de nuestros residentes. Si usted ve que por su casa o por una calle que usted transita todo el tiempo, una de las calles internas de vecindarios, hubo un bache, un hoyo, lo han arreglado, pero quedó mal, y más nosotros que tenemos tantos de nuestra gente que conocen de construcción, o que es a veces hasta simplemente obvio, usted transita con su carro y el carro pues reacciona ante ese pavimento que está mal, ¿verdad? Correcto. Entonces, usted se tiene que quejar. Usted se tiene que quejar llamando al 311, formular la queja, dar la dirección, la localización de dónde es que está este trabajo que se hizo para que haya seguimiento de reparar la reparación y de que el trabajo se haga con calidad. Porque es importante que se haga con calidad. Precisamente por eso, para cuando seamos azotados una vez más en la próxima temporada invernal, que no sufra tanto el pavimento. Pero desafortunadamente no vivimos en la Florida, vivimos en Maryland. Y acá el pavimento sufre los químicos que se ponen para que no resbalemos cuando salimos a conducir bajo los temporales y a la misma vez sufre los cambios de temperatura. Muchas veces cuando es asfalto o pavimento nuevo y se le vuelve a poner el químico, ¿qué pasa? Ese se vuelve a romper. Y eso es un ciclo recurrente. Discúlpeme, Sí. pero yo quiero decir lo siguiente. Seguramente los químicos son bastante fuertes los que están utilizando en el condado, porque yo hago viajes a West Virginia. Ajá. Y esa carretera desde la 70, después se pasa Frederick, de la 340 que se usa, esa carretera no lo he visto dañado cada año, no lo reparan cada año. Es cada 2,5 años a 3 años que lo están reparando un poco, pero no en su integridad. Ok, tiene que ver eso el estado de Virginia. Ya usted me dijo una carretera del estado de Virginia. Hay que ver qué usa el estado de Virginia. Sí. Yo le aseguro a usted que acá en el condado de Montgomery, se utilizan no solamente los químicos que son los mejores y los tops y los más modernos en el mercado, que tenemos la acumulación de arena más grande en toda la parte este del país. ¿Ok? La arena, ¿usted quiere saber dónde viene la arena? Viene de Chile la arena.
De Chile viene la arena que utilizamos acá en el condado de Montgomery. ¿Y qué pasa con esas arenas que quedan en las costas que tenemos en nuestro país, aquí en América? ¿Qué pasa? ¿Por qué viene de Chile? Viene de Chile porque sale más barato que venga de Chile. ¿Qué le parece? Qué interesante. Muy interesante. Bueno, don René, usted y yo tenemos que irnos a tomar un café, de verdad, para hablar de todo esto, porque hay una doña Carmen esperando. Pero ya le digo, lo más importante, René, es el hecho de que si usted es testigo de una calle que está mal reparada, y usted sabe que está mal reparada, por favor, repórtelo, porque para eso se está pagando el trabajo. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Muy bien, don René. Gracias. Tenemos a doña Carmen. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, señora Lorna, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal usted? Aquí bien, aquí llamada para quejarme. Ok, dígame. Vivo en el condado de Montgomery County y hace poco yo contraté una compañía de cable, teléfono y internet en mi casa. Okay. Y estoy muy decepcionada con esa gente porque dicen que el precio que es normal, que es $29.99, y a la final llegó el recibo a mi esposo de $102. ¿Dónde es que me puedo quejar? Porque necesito que investiguen a esta compañía, que es pura mentira y todavía se anuncia en la radio. Ok, entonces fíjese, protección al consumidor, 240-777-3636. Creo que... Un momentito, ¿240? Ajá, 777. Sí. 3636. Es muy importante cuando usted hace algún tipo de contrato con una de las compañías que le dan servicio de las utilidades, ya sea lo que mencionó, cable, satélite, teléfono, el agua, la electricidad, todas las cosas. Es importante leerse, obviamente, los acuerdos, y a la misma vez es importante leer los cambios que pueden ser parte del enganche para que usted entre a hacer negocios con ellos. Porque muchos les dan... Eso es un gran robo. Ok, entonces, pero usted tiene que, como consumidor, tiene que estar un poquito alerta al asunto, porque le dan muchas ofertas a veces, pero esas ofertas caducan, y cuando caducan, pues usted queda enganchada con un producto que está pagando mucho más. Lo barato sale caro y gratis, mire, hasta el aire ahorita nos va a costar para respirar. Entonces, fíjese, tiene que revisar bien el contrato que usted ha firmado, lo que hizo, ¿no?, con esa compañía. Pero siempre, cualquier asunto que sea de protección al consumidor, es importante. Nuestra oficina de protección al consumidor, 240-777-3636. Voy a llamar ahora mismo. Ok, muchas gracias. Y acuérdese que está la Comisión de Servicio Público del Estado de Maryland, que es la que maneja las licencias de todas las empresas que te ofrecen algún tipo de utilidad de servicio público. ¿Ok? Bueno, ya creo que pudimos manejar 5 o 6 llamaditas nada más. Se nos va agotando el tiempo. Me queda un par de minutos. Y antes de despedirme, quería anunciarles que este día domingo tenemos un evento anual que es una feria de salud, Health Fair. Va a ser desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde y va a ser en el edificio del gobierno del condado de Montgomery, en el 101 de la Monroe Street en Rockville, 101 de la Monroe Street en Rockville, en la planta baja donde está la cafetería. Esta feria es una feria donde se unen muchos doctores, médicos, proveedores de servicios de salud para ayudarles a las personas que quizás no tienen seguro médico y que necesitan tener algún tipo de examen rápido. También van a haber vacunas contra la gripe y se van a proveer todo tipo de consultas y exámenes del colesterol, de la presión, etcétera, de gratis. Es este día domingo de 2 de la tarde a 6 de la noche en el edificio del gobierno de Rockville, del gobierno del condado de Montgomery, 101 Monroe Street. No tiene que hacer cita, solamente llegue. Si no tiene seguro médico, es una buena oportunidad para hacerse algunas de las pruebas, desde quiropráctico hasta la visión. Así que bueno, les esperamos domingo 2 de la tarde. Se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por su sintonía. Dios mediante, pues yo regresaré el próximo martes a las 2 de la tarde. Que tengan muy buenas tardes.
Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.